Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos con las acciones recomendables para el mes de julio de 2022, ya que últimamente se están viendo muchos cambios en los mercados. Observamos que la situación actual va un poco más allá que una simple corrección que observamos otras veces en el mercado, ya que en este caso hay una tendencia bajista bastante impactante en distintos índices bursátiles, especialmente en relación a Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que últimamente ha habido distintos acontecimientos que están incentivando un poco estos cambios, sobre todo teniendo en cuenta estos aumentos de los tipos de interés que ya se producían por parte de la Fed, pero sobre todo el nuevo anuncio que ha habido esta semana en relación al BCE, que también va a aumentar los tipos de interés en julio. Por lo tanto, todo esto desde luego está afectando a los bancos, también a los mercados, se va a observar el efecto en bolsa y demás, así que veremos próximamente unos cambios bastante interesantes que habrá que tener muy presentes y probablemente esto haga que numerosos inversores empiecen a hacer notables cambios también en sus portfolios. Estas variaciones de los tipos de interés van a tener un efecto bastante importante en distintos aspectos de la economía y también en los mercados, así que ya tengo planeado un vídeo de YouTube más adelante que os subiré para hablaros del efecto de estos cambios de los tipos, de la inflación y de las expectativas que hay en la economía y en los mercados en general. Por lo tanto, estad atentos a ese porque desde luego el efecto de estos tipos de interés nuevos que va a haber próximamente va a impactar mucho en las perspectivas económicas. Pero bueno, vamos ya con las acciones y las tres empresas que os quería comentar en este vídeo que pueden ser bastante interesantes para invertir en los próximos meses. La primera de las tres empresas es Enphase Energy, que de estas tres que os voy a comentar es la que menos experiencia en el mercado tiene hasta ahora porque fue fundada en el 2006, por lo tanto es la más reciente. Se trata de una empresa estadounidense que se dedica a la tecnología energética. Básicamente se basa en el diseño de distintos softwares de soluciones energéticas para los hogares de forma que se pueda gestionar por un lado la generación de energía solar y por otro lado también gestionar el almacenamiento. Por lo tanto estamos ante una empresa que es un proveedor de sistemas solares y de baterías para que los individuos o los hogares que adquieran esta tecnología puedan generar, usar, ahorrar también y sobre todo vender la energía que hayan generado. Como os decía, es la empresa que lleva menos tiempo en el mercado de estas tres que os voy a comentar, pero aún así es una empresa en continuo crecimiento con unas perspectivas muy buenas a futuro, así como por ejemplo está en auge el sector en el que se encuentra, es decir, la industria de la energía solar. En concreto, esta empresa ya ha instalado más de 45 millones de sus productos en más de 2 millones de hogares y está distribuido por más de 135 países. Como muchos ya sabréis, actualmente hay un conflicto muy importante entre Rusia y Ucrania, lo cual está impactando y dificultando mucho la situación en términos energéticos. Es por ello que esta empresa en realidad está siendo una muy demandada recientemente, ya que puede paliar un poco los problemas actuales que hay en ese sentido. Básicamente, por el conflicto de la guerra han aumentado mucho los costes, especialmente en Europa. Por lo tanto, esta empresa, Enphase, se está introduciendo en el mercado europeo especialmente para paliar estos aumentos de costes para muchos países. Así que en la actualidad se trata de una empresa que se está aprovechando, digamos, de este conflicto geopolítico que tenemos actualmente. Por ello, como os decía, se trata de una empresa estadounidense, pero que está intentando expandirse especialmente por Europa y sobre todo por Alemania. Alemania es actualmente uno de los países que cuenta con mayor cantidad de hogares que hacen frente a uno de los mayores precios en términos energéticos. Por lo tanto, estos productos o esta tecnología que ofrece Enphase está cada vez más demandada por países, por ejemplo, como Alemania. Por aquí observamos algunos de los datos de Enphase Energy. En este caso, las expectativas de ventas son bastante buenas para la empresa. Si comparamos el 2019 con las expectativas que hay para 2024, el cambio es bastante importante. Asimismo, se esperaría una mejora para el EBITDA y por otro lado también para los ingresos netos. Además, también es una empresa que reparte dividendos. En este caso observamos la corrección en el 2020 a causa de la crisis, con una disminución del dividendo debido a la situación más complicada que había en la economía, lo cual es algo bastante positivo porque creo que refleja más responsabilidad por parte de una empresa que aquellas empresas que aún así mantienen los dividendos incluso aunque estén en una situación peor. Por lo tanto, las expectativas de crecimiento del dividendo también son bastante buenas y se podría llegar al 2024 con unos dividendos muy atractivos. Por aquí podemos observar la evolución de las acciones de Enphase Energy, que como veis en un inicio durante varios años estaban muy estancadas, muy bajas, pero sin embargo es justo a partir del 2020 cuando esta empresa cobra más relevancia. En este caso observamos esta caída sobre todo por aquí a finales de 2021 y de nuevo un alza tras el conflicto entre Rusia y Ucrania por el aumento de la demanda de los productos que ofrecen este tipo de empresas. La cosa es que si observamos desde un inicio, básicamente el crecimiento se concentra en estos últimos años y podemos observar cómo desde el inicio el impulso que ha tenido esta empresa ha sido bastante notable.
Por aquí vemos el balance de Enphase Energy, que en este caso lo vamos a analizar para nivel anual del último ejercicio, que es el de 2021. En este caso observamos como del total de activos, de estos 2000 y pico, 1400 serían activos corrientes. Por lo tanto, hay una mayor clasificación de activos en el corto plazo. Aún así, también podemos destacar este importante peso de la propiedad, planta y equipos debido al tipo de empresa que es, y asimismo también destaca el fondo de comercio, que muestra también una mayor relevancia por parte de la marca, un prestigio, etc. Es un factor bastante positivo, pero que también llama la atención porque, como os decía, de las tres empresas es la que menos tiempo lleva en el mercado, así que a veces empresas que más tiempo llevan en el mercado suelen tener mayor fondo de comercio. No tiene por qué ser 100% así, pero generalmente la reputación y ese tipo de cosas impulsan este fondo de comercio, así que es atractivo ver cómo en este caso una empresa un poco más reciente o que no tiene tantos años de experiencia cuenta con un fondo de comercio importante. Asimismo, en relación a los pasivos, observamos cómo de este total pasivo, únicamente 439 serían pasivos corrientes, por lo que la empresa tiene una mayor clasificación de las deudas en el largo plazo, que siempre da mayor margen para la empresa para poder reaccionar en el caso de que haya cualquier inconveniente, así que de nuevo es un factor positivo. Y en cualquier caso, en total observamos cómo el total pasivo es inferior al total de activos. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Intel, que es una empresa estadounidense que lleva en el mercado desde 1968 y que es uno de los principales fabricantes de microchips a nivel mundial. Inicialmente Intel estaba muy centrada en desarrollar microprocesadores para ordenadores, pero una vez que ese negocio comenzó a tener más competencia y por lo tanto los beneficios comenzaron a estancarse un poco más en ese sentido, comenzó a diversificar su negocio. Así que con el tiempo ha ido diversificando bastante sus productos y sus servicios. Por ejemplo, podemos destacar en la actualidad sus servicios en la nube, así como el desarrollo de la inteligencia artificial, que cada vez va a ser más demandado. Y también además ofrece servicios para el sector de la automoción. Pero una de las principales novedades, que es bastante curiosa, es cómo Intel ha querido adentrarse en el tema de la minería del Bitcoin, y para ello ha lanzado un nuevo hardware que se llama Bonanza Mine y que permite mejorar la eficiencia energética. Y además, por si no lo sabíais, también en Europa ha habido un importante problema en relación a los semiconductores. No había suficientes semiconductores para desarrollar productos, por lo tanto, pues bueno, eso ha incrementado también problemas en la cadena de suministro, etc. Así que los países se han concienciado mucho en relación a esto y han establecido nuevas iniciativas para que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, en España se ha establecido un PERTE de semiconductores, un plan estatal para tratar de solucionar estos problemas y que no vuelva a ocurrir más adelante. Por lo tanto, en este caso, Intel ha aprovechado un poco esta problemática que ha habido en Europa y ha establecido una inversión inicial de en torno a unos 33.000 millones de euros en I+D para la fabricación de nuevos semiconductores en la Unión Europea. Me interesaba también incluir esta empresa en este vídeo porque realmente es una empresa que está infravalorada. El PER, si os fijáis, es muy inferior a la media de la industria, que suele estar entre 35 y 40 más o menos, una media de 37 más o menos. Por lo tanto, el PER de Intel está muy por debajo de la media de la industria. Así que a pesar de que la valoración de Intel bajó un poco a raíz de la crisis sanitaria también, yo creo que es una empresa que tiene gran potencial, que tiene unas expectativas bastante buenas y especialmente también atajando y aprovechando un poco esta situación, por ejemplo, de la crisis de semiconductores que hubo en Europa. Creo que son cosas que pueden darle un impulso a futuro y que las expectativas pueden ser muy positivas para ella. Así que a pesar de que Intel fue perdiendo un poco de valoración a raíz de la crisis sanitaria, eso hace que ahora la empresa se encuentre más infravalorada y por lo tanto nos permita comprar un poco más barato antes de que la empresa vuelva a retomar unos valores más altos. Por aquí tenemos algunos datos interesantes de Intel y, como os decía, tiene un PER actualmente muy por debajo a la media de la industria, y por otro lado no solo el PER sino también el Price to Book, que también es bastante inferior a la media de la industria, que suele estar cerca del 10, por lo que todo eso puede indicar que es una empresa que está infravalorada porque en realidad las expectativas de crecimiento son bastante buenas, como podemos observar por aquí abajo. Como vemos, en cuanto a las ventas netas, observamos que estas también persiguen un crecimiento positivo para los próximos años. También en este caso tenemos de nuevo una empresa que reparte dividendos y que, tras mantener el dividendo constante tras la crisis de 2020, se espera que ésta se reactive y siga creciendo en los próximos años, aunque las expectativas de crecimiento del dividendo para esta empresa son algo inferiores a las de Enphase Energy. Por aquí podemos observar el balance de Intel y en este caso lo analizamos para el último ejercicio de 2021 a nivel anual y vemos como del total de activos
únicamente hay como activos corrientes 57.000 y pico. Por lo tanto, hay una gran clasificación de activos en el largo plazo, que tienen un importante peso debido, por ejemplo, a esta propiedad, planta y equipos, debido a los productos, al tipo de productos que ofrece Intel, y por otro lado, un increíble fondo de comercio, debido al prestigio que tiene en realidad esta empresa, a la experiencia de mercado, a la fidelidad, tanto a nivel de clientes, consumidores, proveedores, etc. Y después, por otro lado, a nivel de pasivos también está muy bien gestionado. Del total pasivos únicamente habría 27.000 y pico que son corrientes, así que hay una gran clasificación de las deudas en el largo plazo. Y de todas formas, en términos generales, el pasivo es bastante inferior al total activo, lo cual también es muy favorecedor, y en general se trata de un balance muy bueno, la verdad. La siguiente empresa de la que quería hablaros es Electronic Arts. Se trata de una empresa estadounidense que fue fundada en 1982, así que ya cuenta con gran experiencia en el mercado y básicamente se dedica al desarrollo y a la distribución de videojuegos. Probablemente conozcáis o hayáis oído hablar de muchos de los juegos que desarrolla esta empresa porque cuenta con algunos de los más importantes, como por ejemplo FIFA, Fórmula 1, los Sims o Star Wars. Esta empresa cuenta con algunos lanzamientos que va a lanzar próximamente y que puede hacer que sea más interesante en la bolsa y que vaya aumentando en los próximos meses. Por ejemplo, un nuevo lanzamiento de Fórmula 1 en julio de 2022 y también un nuevo videojuego en relación a Star Wars para 2023. Pero además Electronic Arts ha anunciado no hace mucho una nueva asociación con Middle-earth Enterprises para el desarrollo de un nuevo videojuego que estará relacionado con cosas de Tolkien o con El Señor de los Anillos, que puede tener bastante popularidad e impulsar también esta empresa. También, por si no lo sabíais, hace poco Microsoft anunció la adquisición de Activision Blizzard, que es un gran competidor de Electronic Arts, por ejemplo, dentro de este sector de los videojuegos. Es una acción, una empresa que recomendamos también además en un anterior vídeo de acciones, así que si comprasteis Activision Blizzard a raíz de entonces, enhorabuena, porque con esta adquisición que va a hacer Microsoft ha conseguido más auge, más popularidad. Así que pues es una buena noticia para aquellos que estéis en Activision Blizzard. Y por otro lado también es una noticia que ha incentivado bastante, ¿no? Y que ha impulsado un poco ahora mismo todo este sector de los videojuegos. Por lo tanto, a raíz de este anuncio de Microsoft, básicamente hay un fuerte tirón dentro de este sector de los videojuegos y creo que los distintos competidores de Activision Blizzard, como por ejemplo Electronic Arts, van a incentivar sus actividades y van a tratar de innovar bastante para tratar de hacer competencia a Activision Blizzard, que desde luego se va a reforzar bastante en el mercado. Creo que puede ser bastante interesante aprovechar este tirón que va a tener este sector de los videojuegos actualmente y bueno, un tirón que en realidad lleva teniendo desde la crisis sanitaria, porque con los confinamientos y demás tuvo bastante auge todo este sector y por eso recomendé en su momento también Activision Blizzard. Todo esto creo que va a seguir teniendo tirón durante un tiempo gracias también a este impulso por parte de la adquisición de Microsoft, pero también es un impulso que creo que no va a durar eternamente, probablemente tenga bastante auge durante 2022, 2023, pero quizá veamos un poco más de estancamiento en 2024, a menos que pase algo o haya una nueva noticia que impulse un poco este sector. Así que creo que actualmente es el momento perfecto para tratar de entrar en este sector y aprovechar un poco, al menos en este corto plazo, de 2022-2023. Por aquí podemos ver un poco las expectativas que hay para Electronic Arts y como podemos ver por aquí abajo, las ventas netas también seguirán una senda de crecimiento futuro, así como mejorías en el EBITDA y por otro lado también en los ingresos netos. Por lo que podemos observar es una empresa que reparte dividendos, aunque en este caso de una forma mucho más modesta, pero probablemente estos vayan incrementándose a futuro si se van cumpliendo estas previsiones que observamos que serían positivas. Por aquí tenemos la evolución de las acciones de Electronic Arts y como podemos observar al principio parecía que repuntaban un poco, pero tras la crisis de 2008 observamos esta nueva caída y un estancamiento. Sin embargo, todo esto parece recuperarse tras el 2015 y aunque vemos esta caída de aquí, a partir del 2020 observamos que se ha situado en una tendencia bastante alcista. Por aquí podemos observar las recomendaciones de los analistas que en este caso establecen una calificación para la empresa situada en el 2, por lo tanto recomiendan la compra de las acciones de esta empresa, una tendencia precisamente que observamos cómo se ha venido repitiendo desde hace ya unos meses. Aquí tenemos el balance de Electronic Arts y lo analizamos a nivel anual para el último ejercicio que ha terminado en marzo de 2022.
Por lo tanto, del total de activos observamos que solamente 4.000 y pico son activos corrientes. De nuevo observamos lo mismo que se ha repetido anteriormente, una mayor clasificación de activos a largo plazo, especialmente con gran peso en propiedad, planta y equipos, y también de nuevo un importante fondo de comercio. Sin embargo, en este caso vemos como para los pasivos habría un total de pasivos corrientes, es decir, deudas a corto plazo, en comparación a las deudas de largo plazo, que más o menos se clasifican en un 50% cada una de ellas, es decir, hay un pasivo que se divide en torno a un 50% pasivo corriente y otro 50% pasivo no corriente. Así que hay una clasificación, digamos, de un 50-50 de las deudas de corto plazo y de las deudas de largo plazo. Aún así, observamos que en términos generales el pasivo sigue siendo inferior al total activo, lo cual sería un aspecto más positivo. Y esas son las 3 empresas que quería comentaros, las 3 acciones que me parecen interesantes para los próximos meses, así que espero que alguna de ellas pueda encajar en vuestro portfolio y os pueda gustar y saquéis ventaja de ella. Aún así, tened en cuenta que cada inversor tiene que hacer su propio análisis en base a sus circunstancias personales, sus preferencias por el riesgo y su capacidad económica, así que siempre haced vuestro propio análisis antes de invertir. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y que os haya sido útil, y si os ha gustado por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.